crítica sobre la evolución de la realidad. Si hace una semana estuvo Patricia de Paz, un poco de la soberanía alimentaria y de qué posibilidades tienen los medios rurales, hoy tenemos aquí a Eudal Carbonell, que nos va a hablar un poco del proyecto Atapuerca enfocado hacia el desarrollo local y sobre todo creo que nos va a hablar de la importancia que han tenido los pueblos, las pedanías y los ciudadanos en este nuestro proyecto, que de alguna forma es el motivo de que estemos aquí y también es el motivo de que haya aquí este gran edificio, ¿no? Presentaros a Eudal Carbonell la verdad es que es muy complicado. Yo le conozco desde hace tanto tiempo que no sé qué destacar de él, ¿no? Pero sí que me gustaría decir que ha sido uno de los alma mater de este proyecto, en el que siempre ha creído, y al igual que Miguel Aguirre, siempre ha sido muy consciente de que es importantísimo para este proyecto, tanto científico como social como económico, que de desarrollo sostenible de la comunidad, que los pueblos y los ciudadanos se impliquen en este proyecto, puesto que el patrimonio, tenemos la gran ventaja, yo creo que realmente es un privilegio que este patrimonio de la humanidad esté en nuestro territorio. Entonces, si los ciudadanos no somos capaces de dar cuenta de la importancia que tiene y de las posibilidades de desarrollo que puede proporcionar, es muy complicado primero conservarlo y mucho menos que los ciudadanos se sientan a gusto con esta gran suerte que han tenido. Eudal Carbonell es arqueólogo, ha estado en el proyecto de Atapuerca desde el inicio, no solamente se ha dedicado al proyecto de Atapuerca, sino que ha tenido una gran labor de investigación en Cataluña, ha sido director del IBEX y por fin lo ha dejado, está implantado en el Instituto de Patrimonio allí en Cataluña, y sobre todo ha desarrollado proyectos también en el resto de España, en Extremadura actualmente, y también está trabajando en África, en Eritrea, en una serie de lugares, porque Eudal Carbonell está convencido de que la evolución no se puede circunscribir, por supuesto, a Atapuerca, sino que tiene que ser, tenemos que tener una visión global de lo que es la evolución, de dónde están nuestros antecesores y de cómo llegaron aquí y por qué se ocupa Atapuerca. Entonces, pues, dejo la palabra a Eudal. ¿Se oye bien? Creo que se oiga bien. Bueno, en primer lugar, pues damos las gracias por compartir esta charla conmigo. Dije, no hablar diapositivas, hablar básicamente historia y reflexión. ¿Y por qué digo eso? Porque gracias a Aurora, por la presentación, con Aurora con la que llevamos juntos, amigos, amigas, yo vine a Atapuerca por primera vez el año 1977, justo un año después de acabar mi carrera de historia, como consecuencia de que en 1976, lo digo aquí, vayamos explicando por qué estoy aquí, cuáles son los proyectos, cómo funciona. En 1976, recién acabada la carrera, había un congreso en Morella, en el País Valenciano, y en este congreso resultó que venía Miguel Aguirre junto a Trinidad Torres a presentar un fósil recién descubierto por el grupo de Weiss y por el propio Trinidad Torres, que era de un homínido muy antiguo, porque no se conocían las dataciones, no se conocía nada. O sea, este fue mi primer contacto con la... Es decir, vine aquí la primera vez en el 77, conocí de Atapuerca en el 76 en el Congreso de Morella, y vine en el 78 y estuve con Tino Torres, bajé a la cima de los huesos, que creo que fue la primera vez que bajé. Y bueno, total, que mi implicación con el proyecto fue absoluta. Yo le dije, me gustaría, profesor Emiliano Aguirre, excavar con usted en Burgos. Y me dijo, precisamente, estoy haciendo un equipo. Y voy a pedir un proyecto al Ministerio de Cultura. Si me dan el proyecto, le mandaré una carta
pues con nosotros. Esto va por el año 1976. Yo voy a hablar de lo que yo he vivido. Efectivamente, en el año 1978 recibimos esta carta. Estimado Carbonell, creo que la tengo la carta. Nos han dado el proyecto y nos gustaría que, no sé si era en agosto o en septiembre, que estuvierais aquí en Ibeas de Juárez, un pueblo que está a 14-15 kilómetros de Burgos, para empezar los trabajos en la Tarroca. Bien, con lo cual sí que puedo decir que he participado prácticamente en todo el proceso desde el inicio de este año. No voy a hablar de los trabajos anteriores, porque no es mi objetivo, pero sí de estos casi 40 años de proyecto en el cual nosotros hemos participado. Con 25 años, 26, vine aquí. Es para que tengáis claro. Bueno, vengo aquí y se hace un pequeño grupo que después que se incorpora también Aurora y Carlos Díaz de Burgos, más la gente que traía el propio Emiliano Aguirre. Y así se empieza. Yo creo que en la primera campaña no éramos más de 8 o 10. La primera campaña que llevamos a cabo aquí hace 38 años. Y se empieza a hacer el trabajo de excavación. Por supuesto, se pasan los 70 y los primeros 80 muy difícil, con muchas dificultades. De hecho, no salía nada. Solo cogíamos los objetos arqueológicos que caían cuando llovía. Y fue aquí donde diseñó primero la campaña de excavación. Se diseña la campaña de excavación y más o menos en el cargo de la dirección arqueológica, ya que era el arqueólogo mayor con experiencia que había excavado, y Emiliano Aguirre decide excavar en la trinchera del ferrocarril, pero no en la cima de los huesos, que ya sabíamos que habían salido, las mandíbulas de Homo antecesor, que se publicaron en el Journal of Human Evolution, o en el Journal of Archaeological, no me acuerdo yo exactamente, pero que fue la primera publicación científica en inglés que salía antes de empezar el proyecto del Ministerio. Y efectivamente, el problema de la excavación, si conocéis la trinchera estaba absolutamente tuvo que limpiarse, tuvo que adecuarse y sobre todo para excavarla se tenía que montar una serie de infraestructuras andamios porque era imposible acceder a los sedimentos que se habían que con el tiempo habían erosionado primero con el corte de ferrocarril y después con la cantera y bueno, estaba todo abandonado, estaba todo lleno de vegetación, etc. Estaba la trinchera separada por un camino que unía la parte superior con la inferior, etc. Total que pasamos unos años trabajando básicamente en los yacimientos de la trinchera, en la galería y en la gran morena. Estos primeros años el Ministerio ya nos advirtió que si no salía nada perderíamos el proyecto y efectivamente no salía prácticamente nada. Y decidimos, como estábamos trabajando en galería, de trabajar en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Lo que no calculábamos es que éramos 8, con lo cual acabamos haciendo 3 turnos, los mismos. No calculamos que para hacer los 3 turnos no que ser unos 30, éramos 10, con lo cual ideamos una táctica, fue muy dura, porque trabajábamos de 9 a 3, después a la tarde de 5 a 8, y por la noche de 11 a 2 o 3 de la mañana. Y claro, dormíamos muy poco, después también se había alguna huelga más, con lo cual. Pero fue esto lo que hizo que por primera vez ya sacáramos fósiles en los sedimentos, en los niveles,
llegó al ministerio se dio cuenta que no eran solo objetos encontrados, caídos y tal, sino que había ya material. Hubo una gran batalla porque no se reconoció el carácter de ocupación humana en Atapuerca. Esto a Emiliano Aguirre le llevó una gran discusión, etc. Pero bien, esto ya empezaba a funcionar, el ministerio nos dio otra vez el proyecto y nosotros veíamos que si queríamos continuar con el proyecto teníamos que sacar fósiles humanos, no había otra. Y sabíamos que a la cima de los huesos había y que tardaríamos mucho en encontrarlos en la trinchera de ferrocarril, que los encontraríamos como así ha sido, pero porque también sabíamos que había, porque Trino Torres se había encontrado en galería. Y la tarea fue convencer a Emiliano Aguirre de que debíamos bajar a la cima de los huesos, a ver si quedaban más fósiles de los que realmente pues, se habían sacado cuando Trino y Edu hacían el trabajo de recolección, de registro, para hacer la colección de fósiles para su trabajo de tesis doctoral, los fósiles de la península ibérica. Bien, esto fue costoso y yo logré convencer a Emiliano Aguirre y me dijo, oye, ya que estás con esta historia, baja de la cima de los huesos, miráis lo que hay y después venís y me explicáis que bajamos a la cima de los huesos con Antonio Rosas, que era un estudiante que estaba estudiando en aquel momento, y bajamos a la cima, estuvimos examinando en el fondo de la cima. Picamos un momento para ver el material que parecía que no estaba removido y a los minutos salió una hemimandíbula de humano, que no estaba en el pegote, en el mogollón roto, sino que estaba en los sedimentos. Automáticamente salimos, enseñamos el fragmento de mandíbula, y obviamente estaba claro que en la cima había más fósiles y que había fósiles que estaban en su sitio, por lo menos a mí me lo parecía. Se hizo una excavación, se preparó todo, mientras se estaba excavando en Galería y en Grandón. Todo fue transcurriendo, en la cima, una vez hecha la excavación, ya se incorporaron Juan Luis Arsaga y José María Bermúdez de Castro en el año 83, no me acuerdo de mal, y así, digamos, había los tres de nuestra generación de 60 y pico años, ya habíamos llegado los tres, y así fuimos trabajando. Cuando llegaron a la cima empezaron a salir estos homínidos, y cuando empezamos a lavar en el río los sedimentos, y la cosa se fue, aparecieron fragmentos, decenas, centenares, que se triaban delante de la casa de Loy, y esto ya en el informe que se presentó al Ministerio ya vimos la importancia que iba a coger y que tenía. Emiliano Aguirre, en el 91, dejó la dirección, sale la ley socialista de jubilación a los 65 años, con lo cual tiene que dejar la dirección del proyecto. Y cogemos el proyecto. Arzuaga Bermúdez dio dos biólogos y un arqueólogo. Y decidimos, justo cuando estaba la transición, efectivamente, pues acelerar y desarrollar el proyecto una serie de vertientes que más tarde se han ido implementando, que era excavación arqueológica ampliada a tantos sitios como pudiéramos, en vez de tenerlos localizados. Dos, una tarea de publicación científica continuada de máximo nivel en revistas internacionales. Tres, se estaba pensando en hacer una academia para formar gente potente. Y como Emiliano Aguirre, él ya lo había dicho muchas veces, hacer un museo. Pero además, yo pensé, y una fundación que nos ayudara después a recoger dinero para poder para tirar todo esto para adelante. Esto fue muy bien. A principios de los 90, la primera oportunidad. Se encuentra el cráneo de la cima de los huesos. En estos momentos nosotros hicimos
las jornadas de puertas abiertas, dimos conferencias de muchos de los pueblos de la sierra, no en todos, pero en muchos, para explicar a todos los vecinos, los que ya lo sabían, porque también a los vecinos de habla de los pueblos, para sensibilizar a la población local. Yo intenté hacer una comunidad científico con el que era que fue el alcalde de Olmos, padre de Eduardo, que fracasó, se hizo por discusiones entre los pueblos y tal, y se construyó una asociación de amigos de Atapuerca y Acaya, otra. Había dos asociaciones que se dedicaban precisamente, fue una idea que se tuvo un momento determinado para integrar a la gente del pueblo a través del proceso. Como podéis imaginar, pues hace 38 o 40 años pues nadie, estas cosas pues no desconocían y nadie sabía la importancia que podía llegar. Cuando decíamos ya que haríamos un museo que pasarían 100.000 personas por la sierra y estamos hablando, pues decían estos son unos tarados y nadie se podía imaginar que esto podía funcionar. Pues hay un momento muy importante que es que cuando se encuentra el cráneo promovemos una rueda de prensa. Meriano hacía unas ruedas de prensa en los clavetes, en las locales, o sea, veíamos periódicos, la prensa de aquí, pero nosotros pensamos que tenemos que hacer realmente un salto cualitativo en esto. Y decidimos convocar una rueda de prensa desde Nueva York y Tokio. O sea, se hizo en inglés, un documento, se mandó, y automáticamente esta gente reputaron este correo a todos los sitios, con lo cual conseguimos un efecto universal y nos quedamos sorprendidos del efecto que hizo el cráneo, su cráneo, que se había encontrado entero en la cima de los huesos, que era el cráneo más completo de la colección de prestación medio del mundo. Claro, esto ya nos puso directamente en una situación distinta además, porque ya no éramos 10, sino con los equipos de Madrid, de Zaragoza, de Tarragona, pasamos a ser ya una cuarentena o más. Y ya nosotros ya en el 85 éramos doctores, o sea, muy poco en este proceso nos doctoramos. Y empezamos a desarrollar estas ideas que antes os he comentado. Ideas estratégicas. Era descubrimiento de fósiles y de restos arqueológicos, ruedas de prensa, una vez importantes, de dos tipos. Una de las excavaciones cuando convenía, pero otra, la famosa la primera que ha sido con los cráneos, y otra, ruedas de prensa de los estudios científicos que se hacían, y publicaciones, si podíamos, en Science y Nature, que eran las revistas más importantes del mundo. Fueron épocas que no había unas buenas relaciones con las administraciones, con la Junta, eran continuas discusiones, problemas, etc. Nosotros teníamos un proyecto trazado, no se acaba de entender este proyecto, cómo funcionaba, etc. Pero bueno, había la ayuda continuada de un momento de crisis importante en los años 90, cuando se nos quería ya sacar de la huelga. Nos damos cuenta, hacía 3 años, que nos presentaban al Premio Príncipe de Asturias y quedábamos finalistas, pero como nosotros no lo sabíamos, no buscábamos apoyos internacionales. Hasta que en un momento determinado nos dijeron, oiga, ¿cómo es que ustedes, que saben, siempre quedan finalistas, no tienen ningún apoyo internacional? Y dijimos, bueno, pues vamos a buscar apoyos internacionales. Conseguimos 100 cartas de apoyo de los 100 mejores universidades del mundo, las presentamos y efectivamente en el 97 nos dio ya el Premio Príncipe de Asturias. O sea, 6 años después de coger la dirección de este proyecto con José María y con Juan Luis.
la estructura real, la estructura del país, y aquí es cuando ya podemos hacer la fundación, porque la fundación no la podíamos hacer porque no nos autorizaba la administración, con lo cual no podíamos instalar los proyectos. Pero cuando ya nos hemos proyectos de Asturias, podemos ya todos los proyectos que teníamos en la cabeza, empezamos a ponerlo en la aguja y a pensar en el museo, pensar en los institutos y pensando cómo iríamos desplegando los centros de ideas en Atapuerca, en el meeting point, en el yacimiento, en la relación con las administraciones, etc. Todo esto se va trabajando, se va publicando, se va haciendo el equipo en la idea cada vez más fuerte, con más reconocimiento internacional. Se plantea, se empiezan a hacer algunas exposiciones, se empieza a hacer sistemas de visitas, para que tengáis un poco una pincelada que os podéis preguntar, y de alguna forma se va conformando todo el día. Se consolida la parte económica y ya en el 99 se hace la Fundación Atapuerca. Se constituye, o sea, se firma en la trinchera del ferrocarril y con la Fundación Atapuerca. La Fundación Atapuerca se constituye con Diario de Burgos y la Caja Municipal, porque nadie nos había dado apoyo antes. Antes habíamos intentado hacer un congreso en el 92, pero no hubo ningún apoyo en Burgos. Tuvimos que hacerlo en Valladolid, que en Valladolid enseguida apoyaron que se en medio del campo. Y aquí nosotros vimos muy claro que teníamos que hablar con la gente, hablar, ir a los bares, los periódicos, o sea, traspasar la parte administrativa y a la gente, contarles todo lo que pasa. Al principio de Asturias ayudó mucho en este reconocimiento, porque la gente en la calle no reconocía, ya sabía que estaban haciendo, con lo cual todo se iba creando, porque me diría todo el campo, toda la estructura para que esto funcionara. Curiosamente, el principio de Asturias viene cuando encontramos otro dominio en el anteceso, Aurora, en Andorina, en TD6. Yo había terminado un proyecto rival con los ingleses que decían que tenían el dominio más antiguo de Europa. Diseñé la universidad, después se lo comenté a José María Juan Luis, hacer un sondeo en la Gran Molina para demostrar que había dominios más antiguos que, efectivamente. El 8 de julio del 97 encontramos otra especie, que esta fue la que permitió que al principio de las Asturias nos lo dieran prácticamente automáticamente y sin ninguna reserva. Y esto es muy interesante, porque cuando se nos da un premio, se da un premio a un equipo. O sea, los miembros del tribunal ven el trabajo y dicen, bueno, por la importancia de los descubrimientos, por la importancia de las publicaciones científicas, por descontado, pero también para un equipo, porque es un equipo y ellos quieren que así sea, un equipo de investigación de Atapuerca, el que ha conseguido estos éxitos. Que si no recuerdo mal, es la primera vez que se da un premio a un equipo. Después, así vea, yo creo que en el 97 muy pocas veces se había dado un premio colectivo. Estaban premios a personas o a representantes. ¿Qué os voy a decir? Es todo aquellas lluvias, pues estos logros. Son casi el 2018 es el 40 aniversario que vamos a hacer. Todo una retrospectiva, pues quería con vosotros iros contando un poco toda esta historia. Y sí, después ya vienen los años prodigiosos. Todo esto ya 90s y hasta 2000 son una década muy prodigiosa. Laura Emiliano Aguirre le hicimos tan solo a la empezar ya dijimos estos fósiles se han de ver en algún sitio, porque claro, si la gente que viene aquí no ve los fósiles no sabe, y lo primero que se hizo en Francia el agua en México. Y después también se pensó en exposiciones para poner una Atapuerca para que los pueblos más cercanos tuvieran esta estructura. Como os he dicho, en el 99 se hace la fundación.
una fundación público-privada, donde siempre nosotros en los estatutos pusimos que la privada tenga más votos que la pública, porque la pública estaba bajo sospecha a nivel de partidos políticos que podían vetar el propio desarrollo de la fundación, como así fue. Se hizo la fundación y a los 6 meses en la Junta querían que los 3 directores que solo hubiera una representación y querían echarlos. O sea, querían que solo hubiera una representación de los 3, con lo cual en el de votos de los fundadores esto era así respecto a la realidad tal y como era. Nosotros por eso enseguida sería previsto de que la privada tuviera preponderancia sobre la pública. Luego, la fundación lo conoce muy bien porque lo hice yo, hasta donde está un abogado en Barcelona. En el año 2001 se hace el edificio de Limas de Masí, donde se hace Burgos, con una colaboración muy importante ya de la Junta. La Junta tiene una implicación importante en principio de estos yo pienso que marca un antes y un después. Ya no es cuestión de trabajo. Hay un cambio político importante, un cambio de actitud, un cambio de funcionamiento. En 2001 se constituye el centro mixto de la Complutense, de Carlos III, que se hace director a Juan Luis del Solar. Y se instala en el 2002. Esta es la década prodigiosa de trabajos y tal. El actual centro de arqueología experimental, el parque arqueológico también, es en julio del 2001. Sí, toda esta estrategia de parques, de centros que se está desarrollando y que ahora como habéis visto, se ha convertido en un CAREX y ha evolucionado hacia un centro experimental, que es la Universidad Católica. El CNIE se inaugura en 2005, Centro Nacional para el Estudio de la Evolución Humana. Empieza y se inaugura el edificio en 2009, o sea, hay el proceso de hacerlo de inauguración. El Museo de la Evolución Humana, que se inaugura en julio de 2010. El Centro de Información y Recepción de Visitantes antes que ya donde estamos, se inaugura en 2012. Y en el 2013 se inaugura el instituto que yo he dirigido hasta ahora en Cataluña y el IPES. Esto son todas las estructuras cómo se ha ido desarrollando y cómo se ha ido hasta toda esta actualidad. A nivel de administración hay dos personas muy importantes que son primeras, esto no se hubiera hecho. Son Juan Vicente Herrera, cuando él llega a la presidencia del gobierno, y cuando es alcalde en Burgos Olivares. A nivel de las administraciones de alcaldes de los pueblos, pues siempre ha habido relación, pero bueno, dado que no hay capacidad económica pues, para hacer los proyectos, no vamos a discutir ni hablar. Aquí hay alcaldes y exalcaldes, pero bueno, siempre ha habido. Cuando se hizo la fundación, integramos los alcaldes en la fundación. Se decía que no, y dije que sí, que si queríamos un desarrollo local y tal, pues los alcaldes tenían que tener en la fundación, poder tener su voz, poder participar de todos los procesos, etc. Pero es, en un momento determinado, cuando Olivares nos invita recién elegido al ayuntamiento, que nos pide qué tenemos que hacer en el museo, que nosotros ya teníamos tiempo trabajando. El museo también nos lo cuento, en un momento determinado tampoco nadie tenía ningún interés, no conseguíamos. El director general, no voy a decir ningún nombre, dijo que no había fósiles para mostrar que sería un fracaso de la época. Y fue cuando José Ramos y Mercury de ABA nos dicen si queremos hacer el museo en Vitoria. Antes habían tenido un puesto para ti, pero en Vitoria, y ellos tenían 2.000 millones de pesetas. Para hacer un museo en Vitoria sí que no querían, la administración no tanto. Obviamente nosotros dijimos que era un contrasentido, que los materiales estuvieran Burgos y que se diera un museo en Burgos. Esto José María Juan Luis y yo lo tuvimos claro desde el primer día. Por eso pusimos en Burgos. Y después fue.
volver a dar las elecciones, todo el tema este, que está encima de la mesa. Nos invita a Valladolid, comemos con él y explicamos la estrategia de todas estas cuestiones que os he contado a vosotros, y os digo, esto lo haremos. La Junta de Castilla y León está muy interesada, porque a nivel de cultura científica y de turismo, esto tiene una posibilidad, como nosotros habíamos dicho desde siempre, de hacer. Y efectivamente, todo lo que se propuso está hecho. Conocéis, hay pues 8 edificios, que muchos no conocéis, toda la inversión pública que necesitaba para que esto se hiciera, pues se ha hecho. Desgraciadamente, la crisis no permitió acabar estos centros. Esto tenía que ser un centro etnográfico y se ha convertido en un centro de recepción de visitantes. Y el Atapuerca está preparado para ser un gran centro medioambiental y de ecología, donde tienen que participar las universidades. También se había diseñado para que fueran centros comerciales, que la gente pudiera. Y obviamente también la recepción de visitantes. Esta era la estrategia. Se había hecho un cálculo para un crecimiento exponencial de este proyecto, que es lo que pasará dentro de 10 años. Entonces calculamos que para el 2030 todo esto tendría el auge del crecimiento, porque las inversiones tenían que hacerse mucho antes. La crisis económica ralentizó y de alguna forma frenó todo esto. El sistema de visitas, que lo habíamos ya realizado hace 18 años, no me acuerdo exactamente cuándo, lo hacíamos con la calle, después con las empresas de colaboradores nuestros, que finalmente lo llevamos directamente desde la fundación. Después vinieron los másters, los doctorados internacionales, los graduados, y yo podría decir ahora mismo que el proyecto está acabado, estructurado. Hemos tardado 40 años, pero está. Y es el momento de que existan políticas económicas, sociales y culturales locales. Es el momento porque la inversión pública está hecha, no se puede hacer más. Los visitantes, la atracción está hecha. Visitantes del país hay muchos, sobre todo, ya sabéis, Madrid, Cataluña, País Vasco, parte de Castilla y León, Andalucía, pero ya estamos entrando en un proceso que en 8 o 10 años se va a ir completando de mucho de visita internacional. National Geographic ya tiene contratadas 30 o 40 visitas. Estamos intentando que en el futuro se incrementen estas visitas, sobre todo las visitas internacionales. En este proceso, nosotros propusimos, de acuerdo con el presidente, la famosa exposición de Nueva York, porque nosotros decíamos que mientras no hubiera un museo grande, un museo de la evolución en Burgos, teníamos que salir con exposiciones del extranjero, y así lo hicimos, en París, en Nueva York, en Londres, en Shanghai, en Argentina, que fue todo un esfuerzo. Y en España yo promocioné con y Juan Luis también, no con Caixa Cataluña, con la Caixa, la que tenemos en Burgos, una exposición por la que costaron 2,5 millones de personas. La más grande que se ha hecho, móvil, estuvo funcionando, que se llamaba del mono al hombre, fue un título que desgraciadamente pusieron ellos. Y Juan Luis, que pasaron por todas las capitales. En total, en España, unos 5 o 6 millones de personas habían visto estas exposiciones, que fue lo que dinamizó después el museo. Como decíamos nosotros, una vez el museo ya estaba construido, ya estaba funcionando. Y bien, esto es resumiendo. Hay cosas que tendrían que mejorarse, pero por ejemplo, a nivel científico, Atapuerca es el yacimiento con más publicaciones científicas en el SCI, que es el Science Citation Index, son más revistas indexadas de la historia de los trabajos científicos en la evolución humana. El EIA es el grupo más grande del mundo que trabaja en la evolución humana.
son universales. Se ha conseguido que estos yacimientos para el conocimiento es patrimonio de la humanidad. En 2000, tampoco nosotros nos propusimos para el patrimonio de la humanidad y lo conseguimos en 6 meses. ¿Sí? No tardamos mucho en hacer un proyecto mandarlo y ser reconocidos patrimonio de la humanidad, antes COVID, etc. Y bueno, quedaban muy pocas cosas para hacer. Y precisamente la parte local, la parte que yo intenté hace 25 años con los pueblos, con la propuesta de que me naufragó, y después ya fue muy difícil recuperar la comunidad de servicios culturales y científicos. Yo espero que se recoja el guante ahora con diferentes. Tuvimos que ocuparnos de muchas cosas a la vez para que los 8 o 9 edificios se acabaran, para que el equipo tuviera trabajo. Y ahora, directamente, están trabajando por Atapuerca unas 300 personas. O sea, somos un clúster mediano y que ha demostrado que si hay objetivos claros, hay buenos descubrimientos, hay estrategia, hay apoyo de la población. Las cosas acaban saliendo bien, independientemente que muchas veces las administraciones no hayan hecho los deberes como debieran haberlo hecho por cuestiones propias de las discusiones políticas y de las competencias entre ellos. Yo ya he dicho lo que tenía que decir de las administraciones. Otra persona que tengo de la sociedad civil que tengo que decir y hablar de él fue Antonio Mendoz Pozo. Fue la única persona que nos ayudó en un momento determinado, cuando estábamos en este proceso, hacemos una serie de visitas, nadie nos hace caso, y entramos en contacto con Antonio Méndez Pozo, con el editor de Burgos, y nos dijo: yo os ayudo, ¿qué queréis? Yo creo que esto será un proyecto de futuro y os ayudo, con mi dinero. Y así fue como esta primera ayuda pública, privada, nos permitió una cosa muy importante, que era: nosotros habíamos decidido de venir aquí a excavar, dejar los fósiles y marchar. En un momento determinado no sabíamos cómo votar, porque no había manera de... Y claro, al ver que había la privada que también quería tal, pues nos ayudó. Y precisamente fue con Antonio Méndez Pozo, con quien hicimos una fundación Atapuerca, lo pensamos, lo hicimos, nos incorporó Caja. Esto es un poco un resumen. Todos los amigos, personas que han participado, alcaldes, etcétera, como disponíamos pues, de poder económico y de capacidad para poder desarrollar estos proyectos, pues sí que con mucha buena fe y con una actitud positiva pues, trabajamos para que esto fuera posible. Nosotros habíamos dicho 40 años y yo creo que no nos equivocamos mucho. Pues nada, ahora si queréis preguntar, yo creo que he hecho un repaso rápido. Pues preguntar sobre descubrimientos científicos, sobre lo que queráis. Precisamente, en este sentido de los descubrimientos científicos, ¿cuáles son los retos, el futuro que tenéis ahora? Repasamos los descubrimientos científicos, creo, en las 3 centenas que se han hecho en Atapuerca, más o menos. En Atapuerca se ha descubierto la ADN mitocondrial, el cristal de aceite de hembras más antiguo del mundo. Probablemente sea el descubrimiento más importante que se ha hecho. Pero nos queda el ADN nuclear que ahora nuestro amigo Matías en el Max Planck Institute está encontrando y está trabajando en la replicación de ADN de material relacionado con los huesos, ADN nuclear. Si realmente, muy probablemente, acabe recomponiendo los fragmentos de ADN, la publicación más importante de la historia de la evolución está para venir el año que viene. Seguramente será la publicación más citada de la historia de la evolución humana, porque por primera vez sabemos quiénes tienen esta gente, su génesis, su origen, si están relacionados con los neandertales, con los seres humanos, como sabemos. Este es un aspecto que hace 25 años era impensable de hablar, pero que forma parte de todo este proceso de acumulación de información y de trabajo. Así que nosotros, como sabéis, tiene 28 esqueletos de homínidos. Finalmente,
pero ahora tenemos una prueba definitiva. A menos si tú te han agujereado la cabeza por los sitios, no puedes ir andando y tirarte por la cima. Alguien tiene que cogerte y meterte dentro. Si te mete un animal, estás machacado, solo puedes pegar. Si te recogen antes de que los animales, los depredadores o los carroñeros te encuentran, nuestra hipótesis plausible continúa siendo pues, el lugar de acumulación de cadáveres más antiguo de la historia, lo que sea, pues, un cementerio. Ahora se ha encontrado en Sudáfrica, en Rising Star, una acumulación con 18 individuos, esto es la verdad, pero que también puede ser muy antiguo. Algunos dicen hasta 10 millones de años. Pero bueno. Las primeras pruebas de canibalismo las encontramos en la Tolima, que fue un impacto en 900 mil años. Creo que es un hecho muy trascendente y muy importante. Por primera vez se puede estudiar una comunidad biológica entera, con las patologías, con toda la serie de trabajos. El homínido más antiguo de Europa Occidental también lo hemos encontrado nosotros en la cima del Levante. Ahora, esta semana, ha aparecido en hecho un conjunto de yacimientos publicados con artículos sobre el tema de las poblaciones del Holoceno, y también sale el Mirador, el estudio que se hizo de genética de los pobladores del Mirador provenientes del centro Europa. Se encontró la industria más antigua cueva conocida, nos encontramos en la Gran Tolima, antes de encontrar lo del elefante. Tenemos neandertales, pero no tenemos los restos esqueléticos, estamos seguros que están. Y para contestar tu pregunta, queremos reconstruir la evolución humana utilizando solamente Atapuerca, desde 1,5 millones de años hasta ahora. Y tenemos sedimentos de 1,8 millones de años de antigüedad. Cuando venimos aquí eran 300.000, después 500, después 800, 900, 1.300.000, y ahora tenemos sedimentos de 1,8, que no hemos encontrado nada estériles. Y estamos sondeando con camiones para buscar ya la probable existencia del registro arqueológico y paleontológico de esta antigüedad. Con lo cual, nuestro legado es reconstruir la historia de la evolución humana utilizando solo un complejo de yacimientos de un sistema. Bueno, ¿usted cree que la población de Burgos, las gentes cercanas a la zona, los yacimientos, ¿usted no cree que no la han tomado muy en serio de cara a lo que tenemos en sí en este proyecto, de cara a la población, y que los ciudadanos todavía, lo que es, al tenerlo tan cerca, no se atreven o no han dado paso de cara a los conocimientos que lleva el proyecto? Yo creo que las escuelas, por ejemplo, esta mañana en el Museo de la Evolución Humana, con los chicos y chicas de 15 años, esto sí, lo tienen incorporado. Las preguntas que han hecho es decir, todos los lugares, ciudades de España son tan conscientes de la evolución como lo somos en Burgos, hablaban ellos en primera persona. Claro, hasta hace 40 años se lo he dicho yo, era de pensar, pero ya los mayores yo pienso que no, que hay una gran parte de la población que no, yo creo que no es un problema de desconocimiento, ¿no? Es un problema de trabajo que tendría que hacerse desde las entidades locales, porque el trabajo nosotros lo hemos hecho, más que hacer por televisión, más conferencias, más vídeos, más libros, más exposiciones. Nosotros ya, bueno, quien no se quiera enterar es porque, o no sé, vive dentro de la cueva, pero más, no sé, que es imposible. Imposible. No encontrarás ningún tipo de actividad con lo cual yo creo que también ya esto es un problema que tiene que estar en manos de las propias comunidades locales que tienen que desarrollar este proceso, por supuesto, en colaboración con la Junta, en colaboración con el museo, en colaboración con la Fundación, etc. Pero bueno, yo diría que si habláramos de una población de menos de 25 o 30 años, no es así. Yo creo que eso es más un problema de una parte de la población más. Porque en las escuelas, los niños todos y niñas,
se hacen subidas o se hacen bien. Es decir, yo no creo que haya, sinceramente, el diario de la propia fundación, yo no creo que haya en el mundo un yacimiento que se declara las cosas, francamente. Si vosotros repasáis la biblioteca, quedaréis alucinados. Hay miles y miles de páginas. O sea, son diarios que la gente lee, no hablamos aparte de las publicaciones científicas, que la gente no lee Science, ni Nature, ni el Journal of Political Science, ni el Journal of Human Evolution. Yo pienso que esto acá es una opinión, ¿no? Pero esto acá. Se nota más movimiento del exterior que del interior. Bueno, pero esto ocurre siempre. Si sabes lo que dicen. En casa de arriba no quiero estar. Pero bueno, yo creo que también. Hombre, lo importante es que se han hecho muchas cosas. Yo pienso que la propia calle, los propios alcaldes, los alcaldes jóvenes que hemos tenido, que los mayores también, pero los alcaldes jóvenes más preparados, más conscientes. Esto no quiere decir que nos hagamos mucho trabajo, pero quiere decir que también esto se ha ido, digamos, promoviendo. Yo me gustaría que tocase el tema del desarrollo económico local. Es decir, yo tengo empresas de construcciones que están muy bien, y bajo el amparo o la sombra de los yacimientos de Atapuerca, no solo hay unas posibilidades brutales. Yo estábamos comentando esta tarde, cerca de 300 visitas o 300 grupos intentaron entrar en la Paisanía este año y no teníamos nada. Es decir, podría desarrollarse. ¿Por qué no se desarrolla? ¿Cuál es el ámbito que nos están pensando? El potencial es brutal. ¿Por qué no ha habido esa explosión de negocios? Es lo que yo creo que no hay iniciativa privada construida, porque es mi opinión, es una región que ha estado muy ligada al sector primario y después también al sector terciario y servicios ahora, porque mucha gente vive en un pueblo, pero trabaja desde el pueblo. O sea que hay una contradicción que hace que esto no se haya. De hecho, te voy a contar una cosa muy sencilla. Una de las cosas que insistimos es que se hicieran hoteles, no había hoteles en pueblos. Cuando empezamos el proyecto, eso lo discutimos, que una cosa, hoteles y casas rurales, fuimos los primeros que lo dijimos. No, es que la gente se vaya a morir, si no tenéis infraestructura turística, normal. Y la segunda cosa que nosotros también advertimos, que no se puede aclarar a la gente como se hizo el primer año. Por eso hubo un parón. El primer año tengo amigos míos que vinieron a Burgos, les aclararon y ya no se quedaron sin primer año de Burgos. Cosas de estrategia, cosas de sentido común, al revés, de hacer promociones bien hechas desde el principio y de organizar las cosas para que las cosas funcionen bien. Pero yo pienso que hay mucho futuro. Es decir, esto acaba de empezar. Aquí va a ser el trabajo para centenares de años. No sé yo el interés que tendrán las próximas generaciones, pero aquí, mientras haya interés, hay fósiles. Y mientras haya excavación, habrá gente, habrá museos y habrá publicaciones. Ya lo veréis. Si sale del ADN, Burgos estará otra vez entre los periódicos del mundo. Televisiones. Esto sobre la propia estrategia productiva, sin más, sin una inversión ridícula, promueve que la gente mueva y venga a ver los yacimientos y que se genere una característica, lo que decías tú, una estructura que se preocupe de cómo capturar toda esta cuestión. Claro, la gente lo lleva hasta aquí, la gente a los yacimientos. Yo nunca he visto la gente a las casas de los yacimientos entregando su propaganda, por ejemplo. Traemos 70.000 personas a la sierra. Es muy sencillo ir aquí cuando llegan y por todos a promover yo estudio teoría, soy catalán. Pero quiero decir que hay inversión pública y ya está hecha. Yo creo que es una cosa de esforzarnos, no en quejarnos y es al contrario, en planificar, en estructurar para que cuando la gente la primera vez que venga verá esto, no se va a las minas, lo otro, pero seguramente en el Valle de los Humanos, en otro sitio, hay una estructura, una red de cosas. Está lo de paleo. Pues todo esto, al final, pues tiene que coordinarse y los agentes económicos, no nosotros hemos sido promotores, pero yo no tengo ningún interés especial, tengo ya
cosas que desde la misma fundación incluso no lo entendíamos y no hemos podido ponernos a transmitirlo para que se identificase. Había cosas como, no sé, el centro de recepción se cerraba en febrero. Teníamos agentes ciudadanos que querían hacer la visita, que incluso cogíamos la reserva a través de la misma reserva para eso. Pero tenían que bajar a pocos con su coche, coger el autobús, pasar por ahí por aquí y decir, bueno, les pago a la ciudad, que pare el coche, que pare el autobús y les recoge, que saben que van a ser. Pero esto ¿cuándo hace? ¿Al pasado? El pasado hace 2 años. Pero es que al final decías, no se puede buscar una solución. Y no, sí, esto es así. No, bueno, es así. No había forma de funcionar. Están ligadas, estas estructuras son de la Junta de Castilla y León, no lo sabéis. Lo pagan, el mantenimiento, todo. Ahí, esto no es lo digo para explicar cómo funciona eso. Claro, nosotros nos encargamos la Fundación de las visitas hasta hace 2 años y pico, que nos encargamos. Hemos intentado poner orden. Mi idea fundamental, al principio cuando se inició este proyecto, era conseguir que microbuses pasaran por los pueblos y conectaran los pueblos a esto, la Junta de todo. Eso no es un problema que nos toque a nosotros, que no somos ninguna administración. Pues colaboramos con la administración, y hay unas cosas muy claras. Hay momentos como ahora que se van discutiendo y se van, por supuesto, perfeccionando, que hay meses como tiempo que has de continuar pagando. Pues has de pagar las personas, las infraestructuras y tal. Y claro, no son todas con dinero público y los gastos y tal, que lo asumen. Yo recuerdo cuando empezamos aquí a escalar en la segunda fase, algunos de los créditos e intereses los pagábamos nosotros, de nuestro bolsillo. La construcción de la futura autovía por ahí y otras infraestructuras pueden tener una incidencia negativa o muy negativa en el entorno de la Sierra de Catahualca. Pase por donde pase la autovía, pues es, como sabéis, el territorio es si pasa por el lado del río Manzón, es un problema porque rompe la conexión con el río, con la estructura de la parte agrícola. Si pasa por el otro lado, se rompe todo un valle que no han llegado las grandes obras, las grandes infraestructuras, se meten 2 líneas de ruptura y tal. Son infraestructuras que el Estado hace y que se han de hacer con nosotros. No hay ninguna solución buena, pero las infraestructuras se tienen que hacer. Nosotros aquí, con el exalcalde, con Juanma, que fue la idea suya de cuando se hizo el Diego Collón, vamos, como mínimo, que no pase por arriba, sino intentar que claro, que el paisaje, claro, que no rompa todo el paisaje y todo lo que rodea. Pero bueno, hay una solución intermedia, al final se ve beneficio, ¿no? Pero bueno, cualquier decisión que se tome, ya lo sabéis, tienes un grupo de que no está de acuerdo. No está de acuerdo, no le gusta la solución, no le gusta la solución. Cuando nosotros en esto no hemos tenido mucho que ver. Es una decisión del Estado. ¿Pero cuál es su opinión? Es que no tengo ninguna opinión. No, o sea, no tengo ninguna opinión porque pienso en realidad que esta autovía es mala por lo que ha sido. Claro, pero que la autovía no puede pasar por ahí vías hacia 4. Mi opinión es que si fuera posible pasar por la nacional ya, no hay otra. Si no quieres hacer más carreteras, que no hay. Por eso digo que no hay ninguna solución. No veo una solución. No sé. No, claro, bueno, lo que se debe hacer, esto es como integrarla bien en el paisaje, y aquí se va a hacer. Es decir, hacerlo bien. Es decir, la única cosa que se puede pedir es que se haga bien, no hay otra. Pero la autopista se haga, la autovía, perdón. Que visualmente no sea un impacto. Pues está claro. Nosotros con los ventiladores, que a mí fue una batalla mía en el comité de coordinación, un poco más nos ponen aquí encima de la selva. Y eso con permiso de la alcaldesa de Dios. Y si no es por nosotros tendríamos los aerogeneradores encima. Lo paramos, porque bueno, era
de contar toda la historia es verdad, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Habéis la fundación o el sistema de roca hecho alegaciones? Yo creo que, no sé si la fundación hizo en su momento, el sistema de Porker se ha de preguntar al sistema de Porker. Nosotros estamos en convenio, la fundación del sistema de Porker es un organismo que depende de la Fundación Siglo de Valladolid. Al ser patrimonio de la humanidad no debe tener un entorno protegido. Ser patrimonio de la humanidad lo que hace es que tú mantengas las condiciones de trabajo de exposición protegidas, sí. Pero la carretera no pasa por... Si pasara por la trinchera, pues eso sí que no se haría. Hablando del tema que ha dicho específico de ese patrimonio de la humanidad que está protegido, Sí. muchas veces en la zona hemos dicho, ¿no?, que como tenemos que proteger, Sí. no podemos tener eólicos, no podemos tener otras cosas, y cuántas veces hemos peleado, Sí. y ya que no podemos tener esas ciertas cosas Sí. que se pueden poner, ¿por qué no nos compensan de alguna Bien, manera estoy en todas eso. estas cosas? Y Yo porque veo bien. muchas veces el dinero que se genera de todas estas Sí. cosas se acaba yendo fuera, Pues sí. o sea, que lo hemos comentado muchas Que sí, veces. que sí, ¿Por que qué sí. no todo ese dinero, Con toda razón, sí, ahora sí. mismo con todo el tema de la física es que ya genera dinero en los humanos canarias? ¿Por Como qué que no el dinero, sí, y desde el dinero que generan, sí, sí, sí. ¿Me entendéis? No como... Sí, sí, sí. No llegamos ni a 50, o sea, ¿Por qué no repercute en el desarrollo del territorio? El territorio es más cercano que está aquí. Entonces, muchas veces yo creo que es la sensación que nos da a todos los que estamos en la zona, que la gente viene, la gente ve crecimiento, pero al final el problema es de que es la... Es que... Sensación de vacío. Es que no podemos hacer, vale, somos ayuntamientos pequeños, con recursos, y la gente viene y a mí cuando nos dice, ¿pero qué tenéis? Pero si la católica estaréis, ¿tenéis dinero por las opiniones? Sí, cada persona que viene me deja un euro, imagínate, 56.000 euros son... No, o sea, cuando la gente explica que no, que en el territorio no queda nada, ¿no? Hombre, sí que queda. A ver, no queda nada. Hay 30 personas trabajando en la fundación. Sí, efectivamente. O sea, también lo que tú dices que la fundación, por ejemplo, la fundación gana dinero. La fundación consigue un excedente de 50.000 euros anuales ahora que los devuelve a la Junta, que la Junta los invierte en arreglos. Difícil, pero conseguimos que vuelva y el dinero sirve para pagar, porque la fundación no puede tener beneficios industriales del 6%, pues calculamos 15 o 20.000 euros para pagar pues, la propia gente que trabaja y que hace funcionar todo el sistema. O sea, esto no es como una empresa, con lo cual la fundación no puede tener dinero ni hacer dinero con esto. Todo el dinero se invierte en pagar. Y desde luego, los 30 días es el 80 y pico % del dinero que llega aquí. Pagar 30 personas, muchos seguros, pues ya está, no da para más. Pero bueno, da empleo local a mucha gente de aquí. A la gente que conseguimos pagar, que es la gente que se beneficia de los reciclajes de expedientes. Y la fundación lo que hace es un intermediario para que esto siga funcionando. No es una empresa. No digo para que la gente que no conoce, para aclararlo. Claro, no es fácil, ya lo sabes. Tampoco se nos ha hecho caso de muchas cosas que no vamos a hablar ahora. No se ha tratado de lo que no se ha hecho mal. Bien, se ha tratado de cómo hacerlo, cómo intentar mejorarlo. Ahora, lamentarnos de que hace 20 años. Pero yo no que a veces antes, que al final tienen que venir de fuera y decirnos, pero veis lo que tenéis aquí, pero yo cuántas veces en el pueblo, cuando sube la gente con los coches, las propias gente del pueblo, dicen, ¿dónde vais a ver que no? Eso ahora lo valoramos, pero hace muchos años. Pero sí, era así. Nosotros tenemos pruebas telefónicas de hoteles de grupos que decían que no valía la pena venir. No tenemos pruebas telefónicas de llamar a alguien y decir, no, pero no vaya porque no es una mierda, no se ve nada. Pero esto lo tenemos grabado de gente trabajadores de hoteles. En fin, no es tan sencillo. Si fuera sencillo, se habría hecho más que lo que hemos hecho. Y algo que lo que hemos hecho es monumental y que esto... ¿Y qué consejo nos darías a toda la gente que estamos por aquí, que somos agentes sociales, económicos de esta zona, porque estamos en eso, ¿no? ¿Y qué podemos seguir haciendo? Si se hubiera hecho una mancomunidad cuando yo intenté hacerla... Sí, bueno, pero... pero si se hubiera hecho esto, seguramente que no estaríamos aquí hablando de esto. Sí.
una reflexión en relación a la mancomunidad que usted está refiriendo. Cierta ocasión, en una oficina de turismo de Burgos, pues encontré unos críticos que ponían Atapuerca y Casas Rurales, o las Casas Rurales de Atapuerca, de yacimientos de Atapuerca y sus casas. ¿Qué lo había hecho? Claro, ese fue lo curioso que lo cogí y vi que estaba subvencionado por Atapuerca Pueblo. Entonces ahí me di cuenta de que había una dualidad. Es decir, esto es como los reinos. ¿Cuál es la zona de influencia? Entonces siempre, o es mi forma de opinar, me ha dado la sensación de que cada uno quería barrer las arenas de su lado, ¿no? Bueno, se han hecho intentos, redes, pero no se han hecho funcionar. Nosotros sí lo hemos hecho funcionar. Pero no les vale los ustedes, no se ha intentado buscar una zona de influencia real. Independientemente de ser de pueblo perdido. La zona de influencia existe. Vamos a intentar hacer una discriminación como se hace con los chinos, como se hace con tener la misma bandera, no tener distintas. Estoy de acuerdo, pero es una cuestión de cuestión. O sea, es una cuestión de que la gente que haga, como hablamos antes, de su vida, de su posición vital, pues el proyecto. Nosotros hemos dejado la pena este proyecto, si nosotros no habría nada. No, pero quiere decir que el proyecto vital lo hace mezclar con esto. O sea, claro, y nosotros igual, es decir, esto la gente se piensa que pones una idea y ya funciona todo. No funciona nada. Funciona solo el proyecto vital. Es decir, como bien saben, tenemos una asociación, Comercio Turismo de la Demanda. Estamos inscritos en la demanda y desde el año 2007 llevamos poco a poco trabajando, haciendo cositas, porque lógicamente faltan minutas. Y desde hace 4 años, digamos que nos separamos un poquito del resto de la demanda, sin separarnos, y realizamos el Alto Arnaldo, ¿no? Ideas, Camino de la Sierra, Camino de Santiago y Cuba. Bueno, pues ahí nos sacamos un poco de la chistera, sacar una guía de servicios, hoteles, casas rurales, cantinas, donde comer, donde hay una farmacia, donde hay un banco para sacar dinero, para que al turista, cuando llega a esta zona, sepa dónde puedes darle unas garantías de dónde está, porque si no lo estamos perdiendo y se nos escapan a todos. Eso es muy sencillo. ¿Qué creo que nos falta dentro de la asociación de los 30 y pico, 40, que con la ayuda de los ayuntamientos que tenemos, nos falta, creer más en el evento de lo que tenemos alrededor para poderlo dentro de aquí, y teniendo eso como un evento, al mismo tiempo venderle tú dentro del evento. Y eso cuesta muchísimo. Porque, ¿qué sucede? Dentro de lo que es la asociación, nos falta más unión para vender todos el mismo tema. Creo en los años que llevamos trabajando. Y cuesta, y poquito a poquito vas recuperando, y bueno, ahí estamos, ¿no? Y veremos a ver. Claro, estamos hablando de la identidad de Atapuerca como proyecto. Tú en este caso, yo me apunto contigo a lo que sea, pero ahí tú mismo estás diciendo que estás cogiendo Atapuerca, te has olvidado de Atapuerca. Atapuerca tiene tantos poderes legítimos como nosotros. Es decir, ¿cómo podemos juntarnos con los alcaldes que realmente son los que tienen que tomar la trascendencia de coger y juntarse ellos y buscar esa zona de influencia? O vosotros como interlocutores válidos que primera cosa, usamos la ley para uno a un lado. Pero voy a decir una cosa, cuando nosotros intentamos desde la fundación hacer esto, la Junta nos llamó la atención que nosotros no éramos quien para hacer estas cosas. Lo digo porque sabes cómo es el mundo. Es que eso tampoco es tan fácil, porque nosotros, yo puedo hablar con mi pueblo en Atapuerca, tenemos varios bares y varios restaurantes y varias casas de turismo rural, y nos cuesta por todos del mismo pueblo y no le podemos dar por todos. O sea, que al final, es lo que estás hablando, que nosotros como ayuntamientos o la fundación, el sistema de Atapuerca, podemos ser interlocutores, pero al final estas cosas y temas privados, o sea, que al final son casas rurales, restaurantes, temas privados, nosotros como administraciones podemos mediar, pero al final tiene que salir, pero es como aquí, ahora ¿cuántas personas somos hoy aquí? O sea, es lo de siempre, que al final hacemos una reunión de casas rurales de la zona y se vienen los 3 o 4 niños de toda la vida porque los demás pasan y cada uno va a su bola. Entonces es muy difícil que
Sí. No hay que perder la esperanza, pero está difícil. Yo estoy de acuerdo contigo que esto, yo siempre lo cuento, si nosotros hemos tratado 30 o 40 años, la gente se pierde y no, además no, es decir, y nos jubilaremos y esto estará funcionando, pero está toda nuestra vida, sin sábados, sin amigos, sin fiestas, esto funciona así. Montamos con una obra. Este proyecto se ha hecho porque mucha gente hemos trabajado 365 días al año, pero tal como os lo digo. Sean motivados, conscientes, pues ir a ver este, ir a ver a otro, pelearnos con las administraciones, pelearnos con nosotros, incluso pelearnos con nuestros vecinos, discutirnos por cosas que la gente no entendía. Pues esto es así. Pero bueno, yo pienso, y vuelvo a repetir, la inversión pública está hecha. Quien no sepa coger, ver hasta donde ver al plantado, aquí hay un problema, pero es un problema de la estructura local, no de nadie. Eso ya lo digo yo, porque camuflando todo en forma de subvenciones no funciona así. Funciona cuando tú consigues un impacto como el que hemos conseguido con este proyecto. La gente tiene que aprovechar que existe este impacto. Estoy haciendo un es esto. Si no tienes una carretera para ir a un pueblo, normalmente si una carretera no puede ir. Te irán los que van a pie, y a lo mejor será mejor porque se especializarán. Hay gente que va a pie, no sé. Pero es como que en Santiago. En Santiago hace 30 años no había para nadie. Yo estaba aquí, no había España. Para ver un periodo hace 40 años aquí, tenías que estar sentado. Se hacen las infraestructuras, se hacen las campañas, se hacen los autobuses, se hacen las guías, se hacen tal, y al cabo de poco tiempo, pues hace es lo mismo. Lo que sí que le puedo decir desde Cotur, de los que estamos dentro de la asociación, en un 70 o 80% está todo motivado. Atapuerca, Camino de Santiago y Vía Verde de la Costa. Y punto de pelota. ¿No me dices nada? Nuevo. Nada, nuevo. Porque yo sería, por esto, prueba de ello que cada día ha habido más negocios, pero si no sería el próximo. Mira, este proyecto, yo ahora estaba preparando un proyecto europeo para pedir precisamente dinero, y no para invertir desde la fundación, pero para invertir, para que se genere. No creo que lo consigamos porque es muy complicado, son muy complicados. Precisamente porque el informe económico de la Universidad de Burgos, lo habéis visto, que salió, y lo hablamos en Caja Rural, de 2009 a 2014, ha generado el proyecto tampoco 92 millones de euros, básicamente en pagos, el 85% de dinero, 92 millones de euros. Está estudiado, pues, como si dices, que se estudian. 92 millones de euros es mucho dinero. Muchísimo dinero, con una iniciativa que es verdad que la Junta, la inversión pública que se ha hecho aquí es muy importante. Pero el museo ya está a punto de ser pagado en 5 años. ¿En qué estructura consigues en 5 años pagar con dinero nuestro y que funcione? Pues es una barbaridad. Es decir, y consigues que sectores como el sector de la hostelería, de restauración, el sector de servicios, pues tenga un incremento en el PIB que con esta crisis hubiera sido muy inferior al que ha sido. De hecho, Burgos ha sido el único lugar que tiene este incremento. Para dar datos, no tan solo. Pero bueno, pero si en este proceso si no lo recibía ni el alcalde, ni nadie. Hemos tirado piedra y no como ahora que está todo hecho, no había nada. Nada. Solo la incomprensión, y esto es así, pero no hemos hecho. Hace falta pues, capacidad, trabajo, conciencia, poco a poco. Es lo que dices tú, no ir para atrás, diciendo, bueno, porque si no hacemos esto no funcionará, pues esto es obvio. Pero no es esto, en la vida